Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión 2025 de la ciudad de Guayaquil, la Perla del Pacífico. Estamos realmente muy complacidos de poder compartir este momento, este simposio con todos ustedes. El tema de nuestro simposio está relacionado con la evolución de la terapia de sustitución renal, justamente a raíz de la evolución también de las membranas para hemodiálisis. En la última década había un avance vertiginoso en cuanto a este punto de las membranas dedicadas a las terapias de sustitución renal. Justamente nuestro simposio va a estar enfocado en comparar las dos terapias actualmente disponibles que hacen la diferencia en resultados respecto a la hemodiálisis convencional. Justamente en ese sentido, y siendo la enfermedad renal crónica un problema de salud pública global con una alta mortalidad, de la cual el 50% es por causas cardiovasculares, es que se hace importante, necesario, urgente en toda América Latina poder comenzar a cambiar el tipo de terapia. Desde esa perspectiva, hay dos terapias disponibles actualmente para hacer la diferencia respecto a los resultados con relación a la hemodiálisis de alto flujo, la hemodiálisis convencional. Como todos sabemos, siempre ha estado disponible hace más de 25 años la hemodiafiltración online de alto volumen. Es una terapia de momento, la terapia de elección para poder cambiar ese curso de la mortalidad cardiovascular sobre todo. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a nacer un cambio en el paradigma de las terapias de sustitución renal, donde aparece una terapia nueva denominada hemodiálisis expandida, que a diferencia de la anterior, la HDF online, no requiere de dos particulares detalles que han sido probablemente la barrera principal para que la prevalencia de la hemodiafiltración online, que todos quisiéramos que sea masiva, no pase del 5% en América Latina. Estamos hablando de una terapia que se llama hemodiálisis expandida, que no requiere, en primer lugar, del cambio de equipamiento a un equipamiento direccionado específico de varias bombas para la terapia de hemodiafiltración online de alto volumen. Y tampoco precisa, no necesita que el flujo de sangre llegue a 400 mililitros por minuto. Es decir, no requiere imprescindiblemente que el acceso vascular se encuentre en condición óptima. Esas dos diferencias, que a la vez en el otro aspecto han sido dos barreras que nos han llevado a no poder tener una prevalencia mayor de la otra terapia. Por lo tanto, esta terapia, que prácticamente no tiene criterio de exclusión, se muestra, se presenta frente a todos los países de América Latina como una nueva alternativa más accesible y mucho más fácil de implementar en todos nuestros países, donde la inversión por el equipamiento en nuestros países, donde es muy sensible el gasto, probablemente no esté en la mayoría de planes de salud renal en todos nuestros países, el cambiar de terapia a una terapia que implique lo que hemos mencionado. Bajo esa perspectiva es que la hemodiálisis expandida surge como una nueva alternativa y como una nueva esperanza para los pacientes renales crónicos de toda América Latina, porque ahora un porcentaje mayor de ellos podrá acceder a una terapia que de momento, con las publicaciones disponibles, no tiene inferioridad, repito, no tiene inferioridad respecto a la hemodiafiltración online de alto volumen. Justamente hemos nosotros invitado esta tarde para todos ustedes a la doctora Almudena Vega de Madrid, España. Esto nos va a permitir conocer de manera mucho más amplia, de otro ángulo también, la comparación entre las dos terapias. Justamente el nombre de la charla del día de hoy es hemodiafiltración online de alto volumen convectivo
ya no los 23, ahora los 25.3 litros de volumen cometido total, de acuerdo al CONVINS, versus la hemodiálisis expandida utilizando un dializador denominado de súper alto flujo. En nuestro caso, el Elicio HX, la X de expandida. ¿Expandida por qué expandida? Expandida en tamaño de poros y expandida en el barrido de pesos moleculares, llegando a ampliar de los 25.000 Daltons, a la cual llega la terapia de alto flujo, poder abarcar hasta 58.000 Daltons. Muy bien. La doctora Almudena Vega se encuentra ya conectada con nosotros. Ella es nefróloga en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España. Obtuvo su tesis doctoral en el año 2011 en la Universidad Complutense de Madrid. Es ahora profesora asociada de Medicina en la Universidad Complutense y también profesora colaboradora en Ingeniería de Biomedicina en la Universidad Carlos III de Madrid. Ella ha sido investigadora y coinvestigadora en varios ensayos clínicos y autora de más de 70 publicaciones indexadas. Sus campos de interés son enfermedad renal crónica avanzada, estadios 4 y 5, y terapia de sustitución renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Vamos a recibir con fuertes palmas a la doctora Almudena Vega, que se encuentra ya con nosotros. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y gracias por haberme invitado a dar esta ponencia. Siento mucho no haber podido estar allí con ustedes. No sé qué tal se me oye. ¿Se oye bien? Está bien, doctora, adelante. Perfecto. Vale, vale. De acuerdo. Es que yo me oigo a mí misma. ¿Ahora qué tal? Sí, está bien. Sí, le escuchamos. Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Comenzamos ya con la presentación. Empezamos hablando y poniendo en el centro a la terapia con hemodialización online, que como hemos visto antes, empezó ya hace muchos años, pero hasta el año 2013 el doctor Maduel demostró de una forma muy categórica que tenía una superioridad muy importante frente a diálisis de alto flujo, que era lo que se conocía hasta el momento. Y yo creo que esta gráfica es una de las gráficas importantes que se han publicado en el campo de diálisis, porque demuestra por primera vez y de una forma muy importante, con un tiempo de seguimiento grande, cómo hemodialización online mejora la supervivencia de los pacientes en diálisis. Una supervivencia que ya de por sí estaba muy disminuida por el hecho de tener esa enfermedad renal avanzada. Pero bueno, de hecho, han pasado ya muchos años, porque fue en el año 2003. Posteriormente, hemos tenido la oportunidad de continuar conociendo distintos estudios que están centrados también en la supervivencia de los pacientes. Desde el año 2013 se ha publicado posteriormente, como ya se ha citado, el estudio CONVINS, y gracias a tener el peso del estudio CONVINS y el estudio del doctor Maduel, se ha conseguido tener un campo y un tamaño muestral muy grande de pacientes que tienen hemodiafiltración online y diálisis de alto flujo. Y en todos ellos se ha visto, en todos los estudios ya unidos en un metaanálisis, cómo la supervivencia mejora en online, tanto de forma global como de forma cardiovascular. Sin embargo, seguimos refiriéndonos a la diálisis de alto flujo como diálisis estándar, diálisis de elección, a pesar de saber que no es la mejor terapia. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo
por cambiar este concepto. En los metaanálisis hemos encontrado, como decía antes, una mejoría muy importante y categórica tanto de la supervivencia global como de la supervivencia cardiovascular. Posteriormente se han publicado otros trabajos, también metaanálisis, que además de unificar el estudio CONTRAST y el estudio CONVINCE y el estudio SOL, han añadido otra serie de trabajos que también previamente se habían centrado en la supervivencia de los pacientes en online. Por tanto, ahora pues hemos conseguido metaanálisis con un número muy importante de pacientes enfrentando hemodiafiltración online y diálisis de alto flujo. Y además de eso, se han analizado todas las variables, no solo incluyendo la terapia, sino todas las variables extras que podían influir también en la supervivencia, como puede ser comorbilidad asociada, como el hecho de la presencia de diabetes, la presencia de tener patología cardiovascular, la presencia de tener datos de inflamación crónica, malnutrición, y teniendo en cuenta todas esas variables con el pool de pacientes completos, pues también se ha demostrado, se sigue ratificando que la terapia hemodiafiltración online es la mejor terapia en cuanto a supervivencia. Eso por una parte, pero por otra se introduce un nuevo concepto que es la cantidad de volumen convectivo, porque inicialmente en los primeros trabajos nos habíamos centrado en que con alcanzar un volumen convectivo en torno a 22-23 litros y ahora posteriormente aumentándolos a 25 litros, con ese volumen era suficiente, que lo es, pero no se había hecho especial mención en ver qué sucede en los pacientes que son capaces de conseguir un muy alto transporte convectivo en torno a 30 litros o superior a 30 litros. Y gracias a este trabajo, a este metaanálisis, se ha encontrado que efectivamente aquellos pacientes que tienen grandes volúmenes de transporte convectivo de 30 o más de 30 litros tienen todavía un beneficio mayor en cuanto a la supervivencia. Y este es un dato muy importante porque además, pese a que estamos hablando de que durante la sesión de diálisis se enfrenta la sangre del paciente con el dializador y con un volumen convectivo muy alto que puede llegar a 40 litros y siempre se ha tenido cierto respeto a hacer una diálisis tan agresiva, por decirlo de alguna manera, y también por riesgos de que pudieran aparecer efectos secundarios no deseados, como por ejemplo riesgos a nivel infeccioso, riesgos a nivel del estado de nutrición, riesgos de peligro de hipoalbuminemia, etcétera, etcétera, no hay ni una sola publicación que haya demostrado que hacer un gran volumen de transporte convectivo en hemodiafiltración online conlleve algún riesgo. Por tanto, yo creo que este metaanálisis tiene, como decíamos, una importancia muy grande. Pero, ¿por qué hacer hemodiafiltración online y por qué hacer hemodiafiltración online de alto volumen es beneficioso para los pacientes? ¿Qué implica la terapia? Pues la terapia lo que implica es arrastrar, gracias a todo el transporte convectivo que se hace a lo largo del dializador y toda la presión que se genera dentro del dializador, con eso conseguimos eliminar más toxinas y además de un tamaño mucho mayor. Porque hasta diálisis de alto flujo, la protagonista en cuanto a la toxina que nos había centrada en que nosotros pudiéramos evaluar la dosis de diálisis había sido la urea, que es una toxina muy buena, pero que se ha quedado descatalogada, por una parte porque es muy pequeña, prácticamente todos los filtros la pueden dializar bien, y luego por otro lado porque es una toxina que es la punta del iceberg del resto de toxinas urémicas que están más presentes y que representan de una forma más importante la mortalidad cardiovascular y la morbilidad de los pacientes. Entonces, a medida que se fue desarrollando la diálisis de alto flujo, se vio que los pacientes mejoraban con respecto a diálisis de bajo flujo porque se eliminaban toxinas mayores como era beta-2 microglobulina.
y todos los efectos secundarios, sobre todo a nivel cardiovascular, que podía producir beta-2 microglobulina, a medida que se fue implementando la diálisis de alto flujo con una mejora de los dializadores, pues fueron desapareciendo. Pero si damos un paso más allá, cuando conocimos hemodiafiltración online, vimos que beta-2 microglobulina se eliminaba muy bien, pero a la vez también fuimos conociendo otra serie de toxinas de más tamaño, de superiores a 15 kilodalton, que también estaban, como vamos a ver a continuación, más relacionadas todavía con el riesgo cardiovascular y con el desarrollo de arteriosclerosis. Entonces, una vez evaluadas las posibles toxinas, como vamos a ver a continuación, y no solamente eso, sino también viendo qué papel tienen, lo importante en este momento es ver cómo las puede depurar un dializador, cómo las puede depurar cada una de las terapias que utilizamos y además también cuál es el momento idóneo para poderlo hacer. De tal forma que urea la eliminamos bien y a una semana de haber estado dializando al paciente con un filtro en cualquier terapia, somos capaces, como vemos aquí en el gráfico, somos capaces de ver cómo se va manteniendo muy reproducible y a partir de la primera semana de diálisis de alto flujo el paciente, podemos utilizar cualquier semana para analizar la eficacia del filtro en cuanto a urea. Pero si nos vamos a otras toxinas más grandes, como beta-2 microglobulina o cualquiera de las otras mayores que vamos a ver a continuación a las que me refería, vemos que al ser más grandes necesitan más tiempo para poderse eliminar y por tanto nosotros vamos a necesitar más tiempo para poder evaluar de una manera más precisa cómo de eficaz es la terapia. Vemos, por ejemplo, que beta-2 microglobulina ya en la primera sesión comienza a eliminarse, pero a partir de la tercera semana vamos a tener unos niveles estables y reproducibles y va a comenzar a ser un momento idóneo para poder medir las toxinas. Pero que es mejor esperar un poquito más y llegar a la cuarta semana porque ahí sí que los resultados que vayamos a tener van a ser muy fidedignos de cómo es la terapia y de cómo se comporta en la eliminación de la toxina grande, mediana grande que queramos analizar. Bueno, y si de urea y beta-2 microglobulina iniciales que teníamos en un principio a lo que tenemos ahora en la actualidad, pues vemos cómo han ido creciendo el número de toxinas que necesitamos eliminar. Y así, mientras que con diálisis de alto flujo podemos eliminar razonablemente, aunque no bien del todo, pero razonablemente toxinas como beta-2, podemos eliminar todo este panel, pero las toxinas que están a la derecha están muy relacionadas son fundamentalmente las citoquinas, toxinas inflamatorias, cadenas ligeras, prolactina, todas las interleuquinas, leptinas, tienen un tamaño superior a 15 kilodalton que ya no vamos a poder eliminar con diálisis de alto flujo. Y aquí es donde comienza a cobrar, a partir de ese punto fue cuando comenzó a cobrar importancia la hemodiafiltración online, porque además sí que se ha visto una correlación directa entre mayor número de volumen convectivo, más litros de volumen convectivo que consigamos hacer, mayor eliminación de toxinas y de toxinas de más tamaño. A medida que hemos ido analizando las toxinas, hemos visto que tienen un grado de toxicidad muy alto. Y aquí les muestro tres toxinas que vamos a ver luego el comportamiento que han tenido y cómo se pueden eliminar con las distintas terapias, pero que no son unas toxinas que habitualmente midamos en la práctica clínica habitual, aunque probablemente sí las deberíamos de medir porque ni son tan caras como parece, de hecho no son caras, ni es complicado de realizar. La primera es alfa-1 glicoproteína ácida y es una toxina que está muy relacionada en la inflamación crónica y vemos también cómo tiene un tamaño de 35, entre 35 y 40, 44 kilodalton, por tanto es un buen marcador de inflamación y es un buen marcador de eficacia de la terapia. Luego tenemos también prolactina, que vemos que está muy relacionada, como vemos aquí abajo a la izquierda, muy relacionada con el riesgo de daño cardiovascular, de mortalidad cardiovascular, porque produce un daño directo sobre la arteriosclerosis.
Y luego también tenemos la alfa-1 antitripsina en su versión oxidada, como vemos aquí, que también está relacionada con el desarrollo de eventos cardiovasculares. Bueno, nos centramos en esas, pero en el fondo tenemos muchísimas. Tenemos todas las interleuquinas que, como las citábamos antes, están todas relacionadas con la inflamación crónica y además no solamente de forma directa, sino que están interrelacionadas entre ellas y todas ellas tienen un tamaño de al menos 17 kilodalton. Y luego pues vemos aquí un ejemplo de una representación muy bonita de ver cómo todas estas toxinas que son grandes están influyendo en la disfunción endotelial, en la formación de la placa y no solo en la formación de la placa, sino también en la inestabilidad de la placa y el comienzo del daño cardiovascular que vayan a tener nuestros pacientes. Y aquí vemos pues, que está muy presente prolactina, como vamos a ver luego, TNF-alfa, las interleuquinas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una vez, como veíamos antes en la introducción, que hemos ido conociendo y estudiando y descubriendo nuevas toxinas que están relacionadas con la inflamación y con el riesgo cardiovascular, las membranas se han ido desarrollando también para optimizarse y para mejorar la eficacia de la depuración del paciente en diálisis. Entonces, por una parte, ha surgido una clasificación de membranas en Europa que se basa fundamentalmente en el coeficiente de ultrafiltración, que como ustedes saben es el coeficiente, es una medida indirecta de cómo de resistente es una membrana para soportar el transporte convectivo, la permeabilidad hidráulica y cómo puede resistir el paso del agua con transporte convectivo, tanto en hemodiafiltración online como en diálisis de alto flujo. Y también está centrado esta clasificación en la eliminación de beta-2 microglobulina, que es un parámetro que, en mi opinión, es válido, es correcto, pero que, como decíamos antes, a lo mejor tenemos que pensar en un sustituto, más que sustituto, algo que lo complemente para tener una información adicional de las membranas, porque beta-2 microglobulina veíamos que tiene que es una toxina mediana de 11,8 kilodalton y a lo mejor se nos empieza a quedar corta. Pero no tengo claro que sea, o sea, es algo que tenemos ahí en mente, pero que probablemente a falta de encontrar una toxina mejor, cuando digo mejor es que además de ser más grande, se pueda medir con relativa facilidad en las unidades de diálisis, que conozcamos bien su trazabilidad, su comportamiento a nivel intravascular, a nivel extravascular, su toxicidad sistémica directa y luego pues que tenga un coste que nos podamos permitir para poder hablar de ella y para poderla estandarizar. Una de las toxinas que se están empezando a utilizar es, por ejemplo, mioglobina, que tiene 17 kilodalton, ya es un poquito mayor, pero todavía está en ese proceso de poderse estandarizar. Y luego, pues desde el desarrollo de hemodiafiltración online de las terapias convectivas, también se ha asociado el conocer también cómo si hay peligro de perder albúmina por el filtro, porque es verdad que tampoco tenemos tanto margen, ya que la albúmina tiene 62 kilodalton y tampoco podemos establecer unos tamaños del poro tan laxos y tan grandes como para comprometer al paciente y hacer que pierda, que tenga unas pérdidas de albúmina importantes. Entonces, bueno, pues también es un dato que se da por las casas comerciales y que lo tenemos cuando vemos las fichas, ¿no? de los dializadores. Y en función de eso, pues establecemos diferentes categorías. Y tenemos, por ejemplo, bajo flujo, alto flujo, las membranas de mediano punto de corte y luego ya pues las membranas de alto punto de corte que tendrían una finalidad diferente a la diálisis tal y como nosotros la conocemos. Pero eso ha dado lugar a que surja un nuevo concepto de membrana que son las membranas de mediano punto de corte. De forma paralela, o probablemente antes, en Japón, porque las clasificaciones de los filtros en Japón comenzaron a realizarse en el año 2005, hicieron una categoría, una clasificación parecida, pero con pequeñas diferencias. Se ponían unos flujos estándar
un flujo de estándar de sangre que estaba en torno a 200 mililitros minuto y estaba basado en el aclaramiento de beta-2 microglobulina, y en función de ello evalúan a las membranas, a los dializadores, por clases 1, 2, 3, 4 o 5, de tal forma que el tipo 1 es menos de 10 mililitros minuto de aclaramiento, el tipo 2 menos de 30, el tipo 3 menos de 50, el tipo 4 menos de 70 y el tipo 5 llegamos ya a un aclaramiento más de 70. Y en los años posteriores se vio tal diferencia, tal superioridad de las membranas tipo 4 y tipo 5, que son las membranas que tenemos aquí mencionadas, que se les denominó no dializadores de alto flujo, sino dializadores de super alto flujo, super high flux, o también dializadores de sharp cutoff. O sea que ya ahí se establecía una diferencia muy importante. ¿Y por qué se vio que eran superiores? Pues porque rápidamente, ya en el año 2005, vieron cómo los pacientes que se dializaban con el filtro 4, pero sobre todo con el filtro 5, pues gracias a tener un aclaramiento mayor de beta-2 microglobulina, pues estaban en unas condiciones muchísimo mejores. De tal forma que eso hizo que a partir del año 2005 aproximadamente, la mayoría de los pacientes en Japón estuvieran dializándose al menos con un dializador tipo 4. Y eso consiguió que se hiciera una reclasificación posterior en el año 2013, de tal forma que hasta el tipo 4, del tipo 1 hasta el tipo 4, que prácticamente el 1, 2 y 3 cayeron en desuso, todos estos filtros se empezaron a denominar tipo 1 y el tipo 5 tipo 2. Y además a cada uno de ellos se les evaluó también, se les asoció lo que se había hecho en la clasificación europea. Se les evaluó si perdían albúmina, si tenían pérdidas de albúmina o si no tenían esas pérdidas. Y estos conceptos han sido muy importantes porque muchos de estos dializadores, como en este caso el dializador que hemos tenido la oportunidad de utilizar y tener nuestra experiencia, que es el dializador HX, entra dentro de la categoría 5 de super high flux o super alto flujo. Esto por una parte. Y luego, por otra parte, en un intento de homogeneizar la clasificación europea con la clasificación japonesa, porque al fin y al cabo tenemos que intentar encontrar un lenguaje que sea reproducible y que podemos utilizar todos por igual en el mundo, pues se ha visto que determinadas casas comerciales, como en este caso la casa Nipro, ha conseguido tener la marca CE para que el filtro Elisio HX sea considerado membrana MCO. Los estudios de supervivencia de Japón son apasionantes, relacionados con los dializadores, porque de tal forma que están tan bien categorizados en cuanto a la eliminación de beta-2 microglobulina, se establece perfectamente la diferencia y podemos ver muy bien, de una manera muy fácil, cómo todo esto influye en la supervivencia. Sin embargo, si analizamos los estudios de supervivencia de Europa, nos tenemos que centrar más en las terapias, porque estamos hablando de terapia de filtración online, terapia de alto flujo, y sin embargo, en los dializadores de Japón, pues vemos aquí cómo la clasificación, efectivamente, los pacientes que tienen un dializador tipo 5, como vemos aquí en este trabajo, pues obtienen una supervivencia mayor, los de tipo 4 menor y luego los de tipo 3, tipo 2 y tipo 1. Esto, como decíamos en la siguiente clasificación, estos son el filtro tipo 1 y este otro sería el filtro tipo 2, clase 5. Y con eso se volvió a analizar a los pacientes para ver si la pérdida de albúmina estaba influyendo en la supervivencia. Y se ve que no, que estos dos filtros, que son los dos, con la nueva clasificación, los dos con la antigua clasificación, los 5, o lo que es lo mismo, una eliminación de beta-2 microglobulina mayor del 70%, esos, aunque sean 2A o aunque sean 2B, van a tener una supervivencia equivalente. Es decir, la pérdida de albúmina, tal y como está confeccionada en los dializadores que se están utilizando en la actualidad para diálisis, para lo que entendemos como diálisis, no influye en la mortalidad.
Y bueno, pues a partir de aquí nace y empieza a desarrollarse el dializador Elisio HX y bueno, pues este es uno de los primeros trabajos en el cual el doctor Maduel otra vez analiza la eficacia, que es muy importante, pero también la seguridad del filtro Elisio HX y bueno, pues lo compara con todo el panorama que tenemos ahora mismo para comparar. Es decir, lo compara con diálisis de alto flujo, lo compara con el filtro Teranova y lo compara también con diálisis con hemodiafiltración online. Y él utiliza una manera, un marcador que se llama Global, como ven aquí en la diapositiva, Global Removal Score, que al final es la media de los porcentajes de reducción que él puede analizar en su hospital, que son desde moléculas pequeñas como urea, fósforo, creatinina, hasta otras un poquito más grandes como beta-2 microglobulina, cistatina, luego tiene mioglobina, prolactina, alfa-1, microglobulina, tiene todas las toxinas, entonces hace los porcentajes de reducción de todas, posteriormente hace la media y les resta la albúmina por si, como penalizar aquel filtro que pierda más albúmina les penaliza con respecto al resto. Entonces, con respecto a la eficacia, se ve como si nos fijamos en los dializadores que son Elysion y FX80, que son diálisis, que están puestos para diálisis de alto flujo, vemos cómo el Global Removal Score pues, es muy pequeño, o por lo menos es bastante menor y además de una forma significativa, comparado con el ISIO 19HX, la superficie 19, que es el que utilizó, que sube, por ejemplo, aquí de diálisis convencional, diálisis de alto flujo, a diálisis con el ISIO HX, sube de 43,4% a 51,5%. Y comparado con Teranova, pues tiene 52,2%. Pero ambos dializadores, si los compara con hemodiafiltración online, se quedan por debajo y además de una forma significativa, obteniendo los mejores resultados con hemodiafiltración online. Aquí tenemos detallada la tabla de todas las toxinas ordenadas que tenemos desde urea 60 kilodalton hasta las cadenas ligeras de 45 kilodalton y los porcentajes de reducción. Y bien, si vemos que con todas las terapias, en las primeras, en las toxinas pequeñas, no hay apenas diferencia, a partir de beta-2 microglobulina comienzan a aparecer ya diferencias importantes y además estas diferencias se acentúan a medida que va aumentando el tamaño de la molécula. Esto es lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, pero en vez de hacer el Global Removal Score, lo podemos ver por separado con cada uno y podemos ver bien el comportamiento de cada una de las toxinas en cada uno de los filtros. Con respecto a las pérdidas de albúmina, pues vemos cómo nada es especialmente llamativo y son pérdidas de albúmina que podemos asumir. Con quien más pérdidas de albúmina tenemos es con hemodiafiltración online, pero son 2,2 gramos, que es una cantidad muy pequeña, despreciable en mi opinión, y que no contraindicaría la terapia. Y bueno, pues el isio se quedaría en un campo intermedio y diálisis de alto flujo, pues se quedaría con la mitad, con medio gramo, que no es nada de albúmina. Pero globalmente, ninguno de los dializadores que se estudian tiene una pérdida de albúmina tan grande como para poder contraindicar una terapia. Entonces, en base a esto, nosotros no teníamos experiencia con el dializador Elisio 21H y pudimos tener la experiencia y pudimos realizar este presente trabajo que les quiero mostrar, que es un trabajo que hemos hecho en mi unidad con mis compañeros con mucho cariño. Hemos estado muy pendientes de él, nos ha gustado mucho, hemos disfrutado mucho haciéndolo y ahora pues se lo quería mostrar. El objetivo principal es comparar la eficacia del dializador Elisio 21HX con la terapia hemodiafiltración online. No lo hemos querido comparar con diálisis de alto flujo porque ya sabíamos que nos iba a salir muy superior, sino que lo hemos querido comparar con hemodiafiltración online con el filtro Elisio 21H. Y además de eso, pues queríamos evaluar la
pérdidas de albúmina que pudieran aparecer durante el procedimiento. Para hacer el diseño hemos hecho un estudio prospectivo de intervención cruzado, unicéntrico, que pueda comparar ambas terapias sobre pacientes que ya eran prevalentes en diálisis y con una duración de 3 meses, de tal forma que cada paciente pudiera ser su propio control. Entonces, este es el diseño del estudio. Todos los pacientes, antes de empezar el estudio, debían estar en tratamiento crónico con hemodiafiltración online, con un adecuado volumen convectivo, y pudimos reclutar a 20 pacientes en esta situación y los randomizamos y a partir de ahí, pues al primer bloque les pusimos el ISIO 21HX y al segundo bloque los mantuvimos con hemodiafiltración online, pero con el ISIO 21H. Y los mantuvimos un mes y recordamos ahora la diapositiva, el por qué un mes, pues recordamos las diapositivas que hemos visto al principio, en las cuales veíamos que si queríamos analizar bien el comportamiento de las toxinas, que ya son un poquito más grandes, tenemos que esperar al menos 3 semanas, pero que es mejor esperar 4 semanas para que los resultados sean reproducibles y sean importantes y sean significativos, porque a la 4ª semana la toxina va a tener su estabilidad. Entonces, por eso lo hacíamos al acabar el mes y una vez que terminaba en el mes, acabamos la analítica, los pasábamos a hemodiafiltración online y el tercer mes los volvimos a pasar a el ISO 21HX. Y al segundo brazo le hicimos lo contrario, empezaron con hemodiafiltración online, posteriormente los pasamos el ISO 21HX y posteriormente los volvimos a pasar a hemodiafiltración online. Para los criterios de inclusión, pues tenían que ser pacientes mayores de edad que estuvieran de acuerdo en participar en el estudio, firmaron un consentimiento informado. Muy importante que fueran pacientes anúricos, porque si los pacientes orinan, tienen función renal residual, la orina pues es una fuente de eliminación de toxinas a veces mucho mejor cuando tienen diuresis amplias, eliminan por ahí medianas moléculas mucho mejor que con el mejor filtro que podamos tener en el mercado. Entonces era muy importante que los pacientes estuvieran anúricos y, como decíamos antes, que estuvieran en hemodiafiltración online post-filtro, que vinieran 3 veces a la semana y que vinieran 4 horas por sesión, es decir, que tuvieran este esquema de 12 horas a la semana repartidos de esta manera. No pudieron entrar aquellos pacientes que, aunque tuvieran online, fueran anúricos, etcétera, pero que tuvieran en el mes previo a entrar en el estudio cualquier enfermedad infecciosa o inflamatoria que no les permitiera estar en una situación de estabilidad y que pudieran influir en la interpretación de los resultados. Tampoco pudimos incluir a pacientes alérgicos a las membranas sintéticas porque es muy peligroso y es una pena porque tenemos una fuente muy grande de pacientes así, pero no los pudimos incluir. Y tampoco a pacientes que tuvieran otro tipo de esquemas de diálisis, en especial a pacientes que pudieran tener diálisis incremental, que vinieran, por ejemplo, 2 veces a la semana, que sí que tenemos algún paciente así, no pudieron participar, o también pacientes que tengan menos tiempo del pautado, que tengan, como tienen mucha diuresis residual, pues que a lo mejor vengan 2 horas y media, 3 horas, o lo contrario, a pacientes que tienen una grande superficie y que tenemos que dializarlos a lo mejor 4 horas y media por sesión. Entonces, claro, todas esas situaciones nos parecían factores de confusión y entonces decidimos simplemente quedarnos con los pacientes que se dializaran, que tuvieran el mismo esquema de diálisis. Y con respecto a las variables, pues analizamos las variables típicas, la edad, el sexo, la etiología de la enfermedad renal, el índice de comorbilidad de Charlson, presencia de diabetes, hipertensión, la pauta de diálisis, el flujo de bomba, las presiones del acceso vascular, la dosis de diálisis mediante el KTV y la dosis de diálisis mediante el volumen de sustitución antes de entrar en el estudio, porque estaban todos en online, y luego en el rato, en el mes en el que les tocaba estar en hemodiafiltración online. Y la parte más importante, yo creo, las analíticas de eficacia depurativa, que las hicimos para estandarizarlas también en la 4ª semana, como decíamos antes, a mitad de semana. Si son de lunes, miércoles, viernes, el miércoles; si son de martes, jueves, sábado, el jueves. Y ahí pudimos analizar urea, creatinina,
fósforo, cistatina, prolactina, beta-2 microglobulina y ya toxinas un poquito más grandes pudimos incluir alfa-1 glicoproteína ácida y alfa-1 antitripsina. También medimos en sangre la albúmina para asegurarnos que los pacientes no desarrollaban hipoaluminemia, que de antemano ya sabíamos que los pacientes en online no iban a desarrollar hipoaluminemia porque es la terapia de elección de los pacientes en nuestra unidad y es la terapia que tenían todos los pacientes que empezaron en el estudio y ninguno de ellos tenía hipoaluminemia, pero era importante confirmarlo y también era importante confirmar en el ELISIO 21HX que los pacientes no desarrollaban hipoaluminemia. Y por último, también analizamos las pérdidas de albúmina que pudieran aparecer durante la sesión. Aquí tenemos un recuerdo del tamaño de las toxinas que hemos podido analizar. Y desde toxinas muy pequeñas como urea, que como decíamos antes, cualquier dializador lo elimina bien porque tiene 60 Dalton, pues fuimos aumentando en tamaño beta-2 microglobulina, que como decíamos al principio es el paradigma, pero se queda un poquito corta si la queremos enfrentar con las citoquinas, por ejemplo, y a partir de aquí yo creo que aparecen ya las toxinas más importantes, que es prolactina, que si recuerdan, cuando hemos visto las toxinas más grandes, estaba relacionada en el desarrollo de arteriosclerosis en enfermedad renal, y además es una buena toxina porque tiene 23 kilodalton, y luego hay toxinas más grandes como es alfa-1 glicoproteína ácida, que tiene 43 kilodalton, y alfa-1 antitripsina, que tiene 52 kilodalton. Fuimos a hablar con el servicio de bioquímica para confrontar un poco las toxinas y por si empezábamos con el estudio y nos ponían pegas o no nos dejaban analizarlo. Y fueron ellos los que nos confirmaron que alfa-1 antitripsina y alfa-1 glicoproteína ácida eran toxinas muy reproducibles, muy fáciles de hacer, que no les suponía ningún esfuerzo, ni a la hora de hacerlo en el laboratorio, ni tampoco ningún esfuerzo económico. Y bueno, pues tuvimos la suerte de poderlas incorporar. Para hacer el cálculo de las toxinas, lo hicimos con los niveles séricos prediálisis, porque si recordamos la diapositiva del principio, en la que vemos cómo van eliminándose urea y beta-2 microglobulina y cómo se van estabilizando sus niveles, nos parecía interesante también ver si con los niveles séricos prediálisis a la cuarta semana veíamos diferencias tanto por arriba como por debajo, o se quedaban similares. Y después analizamos, como clásicamente se hace siempre, la mejor manera de poder evaluar la eficacia, que son los porcentajes de reducción. Que les recuerdo que es sacar la toxina analítica de sangre prediálisis, otra postdiálisis y dividirlo entre la toxina prediálisis y a eso calcular el porcentaje, hacerlo en tanto por cien. Pero para hacerlo de una forma más rigurosa, lo corregimos a la hemoconcentración, al volumen de distribución del agua extracelular, y por eso pues aplicamos la ecuación de Bengtson, que es la que parece complicada, pero luego es mucho más fácil de lo que parece. Y todas las toxinas postdiálisis, las pequeñas no, porque no es necesario, pero ya a partir de beta-2 microglobulina las ajustamos a la concentración, a la hemoconcentración. Entonces, el dato que poníamos en la toxina postdiálisis era el dato ya corregido a la hemoconcentración y al agua corporal. Y bueno, estas son las bombas de extracción inversa que hemos tenido la gran suerte de poder utilizar para analizar de una forma exacta y precisa las pérdidas de albúmina cuando hacíamos el estudio. Está muy bien porque nuestro técnico nos pudo poner una toma de muestra a la salida del líquido de diálisis, entonces ahí conectábamos, calculábamos lo que queríamos extraer y el tiempo en el que lo íbamos a extraer, y bueno, pues poníamos una jeringa de 20 mililitros y la bomba pues iba extrayendo poquito a poco de una forma uniforme a lo largo de toda la sesión, pues pudimos ir extrayendo un líquido suficiente para tener una muestra representativa de líquido de diálisis y con ello calcular las pérdidas de albúmina. Y bueno, pues vamos ya con los resultados.
Estas son las características generales basales de los pacientes. Tuvimos, como decíamos antes, 20 pacientes, casi todos eran hombres, teníamos 16 hombres, con una edad media de 74 años, pero con un rango muy amplio. El paciente más joven tenía 57 años y el paciente más añoso tenía 88 años. Teníamos un porcentaje de diabéticos de un 40%. Teníamos un 100% de pacientes hipertensos con el diagnóstico de hipertensión. Teníamos un índice de comorbilidad de Charson medio de 8 y con respecto a la etiología de la enfermedad renal, de los 20 pacientes, 7 habían entrado en diálisis por una enfermedad glomerular, 5 pacientes tenían una enfermedad diagnosticada vascular, 4 pacientes tenían una nefropatía diabética, 2 pacientes tenían vasculitis y 2 pacientes pues, tenían otras causas o no ciliada. El tiempo que llevaban en diálisis mediano eran 5 años, pero es muy importante señalar el rango tan amplio que teníamos, porque es verdad que teníamos un paciente anúrico que llevaba un año en diálisis, pero teníamos también un paciente que lleva con nosotros 12 años que, bueno, no es candidato a trasplante renal y, bueno, pues por eso teníamos ese rango tan amplio. Con respecto al acceso vascular, pues teníamos más catéteres tunelizados que fístulas. Teníamos 7 pacientes con una fístula y teníamos a 13 pacientes con un catéter. Y a pesar de tener un número tan alto de catéteres, el flujo medio de los pacientes era muy bueno, eran 388 mililitros minuto. El KTV era de 1,6 por sesión en 4 horas y el volumen convectivo que lograban alcanzar los pacientes en 4 horas de tratamiento eran de 28 litros. Estas son las características basales antes de empezar el estudio, pero vamos a ver que son datos que se van manteniendo muy reproducibles a lo largo del estudio. Y es interesante ver el rango tan amplio que tenían. Teníamos algún paciente que iba justito, que tenía 18 litros, pero teníamos otro paciente que alcanzaba 38 litros de transporte convectivo en 4 horas de terapia con hemodiafiltración online. Y comenzamos ya con los estudios de comparación. Cuando acabó el primer mes, hicimos un estudio de comparación de los pacientes que estaban en HDX con respecto a los pacientes que estaban en hemodiafiltración online y vemos que en los niveles séricos de las toxinas prediálisis no había diferencias en nada. Eran todos datos muy parecidos, muy reproducibles y y equivalentes a los datos que obteníamos en las características basales antes de empezar el estudio. Solo había diferencias en el KTV, que vemos que con la terapia HDX consiguen un KTV de 1,59, con hemodiafiltración online un poquito más de 1,69. Y bueno, lo he puesto no significativo del todo, pero como es 0,06, pues bueno, me ha parecido bien ponerlo. Los demás nada, no tenían ninguna significación. Urea 106-101, como vemos aquí, fósforo prediálisis 4,3, 4,1, creatinina 7,7, cistatina 4,3, 4,6, beta 2 microglobulina 22,6 frente a 21,2, prolactina 47,4 frente a 66,2, alfa 1 glicoproteína ácida prácticamente equivalentes, 146, 149, y alfa 1 antitripsina 119 frente a 105. O sea que la primera parte, ver al acabar el primer mes cómo acaban las toxinas, acaban igual con las dos terapias. Cuando nos fijamos en los porcentajes de reducción, vemos que son unos porcentajes de reducción muy buenos. Vemos, por ejemplo, bueno, urea es pequeñita, se dializa bien, creatinina es razonablemente pequeñita, se dializa bien con las dos terapias, fósforo, que es pequeña y que es una molécula que depende más del tiempo, se dializa bien, en torno al 50%, y si vamos ya a partir de cistatina, vemos cómo el porcentaje de reducción con Elisio 21HX es de 60, con hemodiafiltración online llega hasta 66%, pero no es una diferencia significativa. Sin embargo, sí son significativas las diferencias que encontramos con online frente a Elisio 21HX de beta 2, del porcentaje de reducción de beta 2 microglobulina y de prolactina, porque vemos que con beta 2 microglobulina en online llegamos a un 80%,
pero el porcentaje que conseguimos con el ISO 21HX no está mal, es de 75%, es un porcentaje muy bueno, aunque esta diferencia nos sale significativa. Y con prolactina, pues también en online nos sale 69% y con el ISO 21HX 59%. Con respecto a las toxinas más grandes, perdón, pues si bien hay una cierta tendencia a que se depuren mejor con online, pero las diferencias ya no alcanzan la significación estadística. Y bueno, lo hice con varios métodos estadísticos, lo hice con el t-STUDENT normal, pero luego también lo hice como prueba no paramétrica, porque al fin y al cabo teníamos solo 10 pacientes y seguían manteniéndose los mismos resultados. Por tanto, se confirma que son terapias en este sentido que obtienen una eficacia equivalente. También quise ver qué es lo que pasaba con los pacientes que estaban con el ISO 21HX, HDX, a lo largo del tiempo, porque a lo mejor podía encontrar diferencias que se debieran a algún problema con el flujo o algún problema intercurrente o algún problema con la heparina o algún problema que a lo largo de las 4 semanas pues cambiara. Y sin embargo, no encontré ninguna diferencia. Les recuerdo que el mes 1 y el mes 3 son los mismos pacientes y el mes 2 son los pacientes del otro brazo y sin embargo vemos que podrían ser perfectamente los 3 pacientes porque todos los datos que aparecen son muy reproducibles y son prácticamente equivalentes a lo que habíamos visto en la diapositiva anterior cuando los comparamos. Ninguna de las comparaciones aquí me salió significativa. Y con respecto a los porcentajes de reducción, me pasó lo mismo. Eran porcentajes muy buenos y muy reproducibles. Beta 2 microglobulina 70%, 71%, 72,8%. No es significativa la diferencia. Prolactina 53, 49, 50. Alfa 1 glicoproteína ácida 9,8, 10, 9,2 y alfa 1 antitripsina 6,8, 7,1 y 6,9. Hice lo mismo en los pacientes que estaban en hemodiafiltración online y los resultados, como vemos aquí, son similares. Vemos los KTVs muy similares, vemos la urea muy similar, vemos el fósforo muy similar en ellos, creatinina, cistatina, beta 2 microglobulina prediálisis 21, 20, 21, prolactina 66, 33, 33. Aquí sí que sale distinto, y alfa-1 glicoproteína 140, 159, 155 y en alfa-1 antitripsina equivalentes también. Y posteriormente analicé a los pacientes que estaban en online. No, perdón, estos son los porcentajes de reducción que me vuelven a salir en online altos y reproducibles en con todas las toxinas, muy similares a lo que hemos visto hasta ahora. Y por último también comparé a los pacientes cuando estaban en online frente a HDX al acabar el segundo mes y vemos que tampoco hay diferencias entre las dos terapias una vez que ya han cambiado de HDX a online y vemos que todos los datos que nos salen son reproducibles y son prácticamente similares y equivalentes. Pero una vez más, cuando volvemos a calcular los porcentajes de reducción, nos siguen saliendo mejores en hemodiafiltración online y significativamente mejores cuando analizamos beta 2 microglobulina y prolactina. Es decir, en la franja entre 11,8 kilodalton y 23 kilodalton vuelve a haber diferencias con hemodiafiltración online siendo superior. Y bueno, pues estos son los mismos datos que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, pero los he querido poner aquí porque yo creo que depurando todos los datos que... perdón, y quería enseñar una cosa que se me ha olvidado, me acuerdo, a ver dónde está, en online, se me ha olvidado decir que los pacientes comenzaron la media de litros de volumen convectivo, en el primer mes tenían 29 litros, en el segundo mes 30 litros y en el tercer mes conseguimos, como aumenta un poquito el flujo, aunque las diferencias no sean significativas, pero conseguimos llegar a los 31 litros medios de volumen convectivo. O sea que es una hemodiafiltración online muy alta y muy potente. Y como decía antes, como son tantos datos, tantas toxinas y tan parecidos los resultados, me he querido quedar como con los 4 que pueden marcar más las diferencias, porque ya hemos visto que ni con urea,
ni con fósforo, ni con las moléculas pequeñas. Pero me he quedado con beta 2 microglobulina 11,8 kilodalton, recuerdo, prolactina 23 kilodalton, cómo aparece una diferencia superior significativa todo el rato en las tres determinaciones que hacemos a favor de hemodiafiltración online, pero también reseñar que los porcentajes los porcentajes de reducción que conseguimos con el ISIO 21HX son porcentajes, aunque sean inferiores, son unos porcentajes muy buenos, muy, muy buenos. Y el hallazgo probablemente más importante es que si nos vamos un paso más allá y vamos a toxinas mayores todavía, como alfa-1 y alfa-1 glicoproteína ácida y antitripsina, vemos que no hay diferencias y se mantienen prácticamente equivalentes a lo largo de todo el estudio, de todo el seguimiento. ¿Qué ocurre con las pérdidas de albúmina? Pues perdieron poca, encontramos poca pérdida de albúmina. Los pacientes con el ISIO 21HX tienen una media de casi 1 gramo, 0,98 gramos, con un rango, el menor perdía 400 miligramos y el que más perdió 2,5 gramos. Y los pacientes sin hemodiafiltración online pues pierden poquito también, pierden 2,1 gramos. Aquí el menor perdió 0,5, medio gramo, 0,5, que me llama la atención una pérdida tan bajita de albúmina en un paciente en online, pero bueno, también no es el objeto del estudio, de la charla, pero a medida que vamos haciendo el cake proteico es un factor protector para que se pierdan pues menos albúmina. Pero también es verdad que tenemos lo contrario. Tuvimos una paciente que llegó a los 6 gramos de pérdida de albúmina, pero que sin embargo, a pesar de ello, no tuvo ni tiene en estos momentos ningún episodio de hipoalbuminemia y que los niveles de albúmina en sangre son completamente normales. Y luego no venía en el estudio, pero cuando fui a pedir las determinaciones vi que en la pestaña de pedir me daban la opción de pedir en el mismo tubo beta 2 microglobulina en el líquido de diálisis. Entonces me parecía algo muy interesante de hacer, a ver qué salía, porque yo personalmente nunca había tenido la oportunidad de hacerlo y bueno, pues me gustó. Entonces lo hicimos y vimos que pierden, pues es algo como muy reproducible también, 2,5 miligramos litro en cada una de las terapias, 2,5, 2,4 lo podemos dar como equivalente. No me daban la opción de ver la eliminación del resto de las toxinas, que hubiera sido muy interesante, pero bueno, por lo menos pues tenemos ese dato más que nos complementa. Y bueno, pues las conclusiones del ELISIO 21HX en nuestros 3 meses de estudio, nuestra primera toma de contacto con él, aparte de eso, no ha habido reacciones de hipersensibilidad, no hemos tenido ningún problema con el dializador, nada especial que reseñar. Hemos visto que es un filtro que tiene una eficacia muy adecuada, muy buena y una seguridad muy buena, definido de una forma más específica como que el dializador 21HX consigue una eficacia equivalente a hemodiafiltración online en la eliminación de toxinas de distinto rango, a excepción de beta 2 microglobulina y prolactina, en el que es ligeramente inferior. Sabemos también que esta eficacia se mantiene a lo largo de los 3 meses de seguimiento y también que las pérdidas de albúmina en ambas terapias son unas cifras que las podemos considerar como aceptables. Y nada, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctora Almudena. En esta parte del simposio vamos a pasar a las preguntas de parte de todos ustedes para ella. Vamos a contar con la ayuda en cuanto a los micrófonos para que el que quiera hacer una pregunta a la doctora Almudena. Adelante, está a disposición las preguntas que ustedes requieran hacer. Aquí adelante hay una persona, aquí también. Sí. Bueno, recuerden que el día de hoy también, complementariamente, mientras llega la pregunta, tenemos un presente muy particular para todos los que permanezcan aquí en la sala, que le vamos a comentar en un instante. Adelante, la primera pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes y felicitando la excelente conferencia. La pregunta es, dado que tiene poros más amplios y para sustancias de alto peso molecular, ¿podría sustituir en el manejo de intoxicaciones agudas a los filtros de hemoabsorción?
En intoxicaciones agudas, yo la verdad es que no tengo experiencia, la verdad, entonces no lo sé, porque también cuando hay una intoxicación aguda, pues claro, depende, hay intoxicaciones por moléculas muy pequeñas que tienen prácticamente nula unión a proteínas y que con una diálisis, ahí sí, con una diálisis de alto flujo es más que suficiente, como por ejemplo el litio, es un ejemplo de intoxicación. Y luego hay otro tipo de intoxicaciones de proteínas que están muy adheridas a las toxinas, que están muy adheridas a las proteínas, en las cuales desplazarlo no sería el mecanismo idóneo para poderlo hacer. Entonces allí habría que buscar otras técnicas de absorción y no lo veo ese sentido estricto para hacer un tratamiento de intoxicación. Como diálisis, como terapia de diálisis va a funcionar sin ningún problema. Va a funcionar muy bien, pero no sería el primer objetivo en el cual yo me fijara para utilizar el filtro, la verdad. Tenemos aquí adelante también una pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muy interesantes los resultados, de verdad, pero me gustaría saber cuál es el flujo ideal de bomba de sangre que se podría usar para aprovechar todas las bondades del dializador. En mi opinión, el flujo debería de ser, como siempre en todas las terapias, el máximo que nos dé el acceso vascular que tengamos en ese momento. Es decir, nosotros para el estudio, como lo queríamos enfrentar a una diálisis de alta eficacia, a una online de una alta eficacia, seleccionamos a pacientes que tenían un adecuado acceso vascular a pesar de que fueran catéteres. Entonces, ¿qué considero yo un adecuado acceso vascular? El máximo que te dé ese catéter o esa fístula bien programado el monitor, es decir, subiendo el flujo todo lo posible hasta que el flujo de presión, perdón, hasta que la presión arterial del acceso vascular esté en torno a menos 200 y la presión venosa del acceso vascular esté en torno a menos 200, porque no hay límite ni por arriba ni por abajo. Es decir, lo máximo, cuanto más flujo utilicemos, mejor. En esta terapia y en todas las terapias, aunque sea una diálisis de bajo flujo, en todas. Sin embargo, es una terapia que se puede utilizar bien cuando el flujo es bajito, efectivamente. Y problemas que podemos tener con hemodiafiltración online, cuando los pacientes hay veces que tienen problemas, que está coagulándose todo el rato, que es complicado dializarlos ahí, pues es verdad que con este filtro, como no hay que realizar un transporte convectivo asociado, pues es verdad que el uso generalizado pues es mejor y es más fácil. Es decir, con flujos bajitos ya sería una terapia adecuada, pero cuanto más podamos ponerle al paciente, pues mucho mejor. Mira que hay preguntas también. Adelante. Hola, muy buenas No sé. tardes. La felicito, doctora, por su ponencia, muy interesante. Desde el punto de vista de enfermería, para hacer un control o un monitoreo de este tratamiento, como enfermera, ¿qué sería lo más importante que yo debo chequear, que yo debo monitorizar durante el cumplimiento de este tratamiento? Pues es nada en especial, porque tiene un comportamiento similar a diálisis de alto flujo. Es decir, una vez que ya está puesto el filtro, está cebado, la puesta en marcha de la diálisis es exactamente igual que si estuviéramos haciendo una diálisis de alto flujo. O sea que no habría que hacer nada en especial. Sí que hay que saber que no se puede hacer hemodiafiltración online, que no es un filtro para hemodiafiltración online, porque podríamos ahí sí, aplicando un transporte convectivo alto y una presión transmembrana alta dentro del filtro, pues podríamos perder albúmina. Pero para la indicación correcta, que es utilizarlo como si fuera una diálisis convencional, no hay que hacer nada en especial. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta. Adelante. Tiene que ser realmente
muy importante el nivel de difusión que tiene la membrana para poder ponerse a la par o mejorar aún lo que la HDF online hace con difusión y convección. Y esto lo hace prácticamente todo con difusión, el HDX. Pero la pregunta es, ¿ha podido ver el efecto rebote de algunos solutos? Por ejemplo, el fosfato, básicamente los solutos intracelulares, que son el fosfato, el potasio, que sabemos que rebotan después de la sesión. Y me gustaría saber si el hecho de que este es un procedimiento eminentemente difusivo tiene alguna diferencia con el HDF online, que es más bien convectivo o mixto, digamos. Quería saber eso. Con respecto al efecto rebote, claro, las analíticas que nosotros sacamos habitualmente a los pacientes pues son la prediálisis y la posdiálisis, luego se van a sus casas. No he tenido oportunidad de sacarles una analítica a las 24 horas, por ejemplo, porque los pacientes no hacerlos venir, no lo hemos analizado, la verdad no lo sé. Pero lo que sí que he visto es que, por ejemplo, al menos en la sesión en la que nosotros hacemos el control analítico, que es la segunda sesión de la semana, es decir, o miércoles o jueves, los niveles de fósforo eran normales, en todos los pacientes eran de 4, 4,5 y de urea, o sea que los niveles de las toxinas prediálisis al empezar la sesión, la segunda, no es como el efecto rebote, pero yo creo que es una aproximación bastante buena. Y luego, este dializador, la característica que tiene es que alarga la longitud de las fibras para que, por eso, además de optimizar la difusión, también pueda mejorar la convección, porque si bien es cierto que no realiza una hemodiafiltración online al uso, sí mejora las características propias de los dializadores de diálisis de alto flujo, es decir, incluye la retrofiltración. Y la retrofiltración es un elemento muy importante que hace que las toxinas grandes se agiten, se muevan y luego pasen de una manera más fácil por difusión. Entonces, en este caso concreto del isio, aumenta el tamaño de la longitud de las fibras para poder optimizarlo y también para que caiga el gradiente difusivo y se optimice la difusión. O sea que yo diría más bien que es un compendio de ambas, que si bien es verdad que la difusión es la más importante, pero la convección también está ayudando mucho. Muchas gracias por la respuesta. Solamente una puntualización referida a la membrana. ¿Cómo evolucionó la membrana? En dos aspectos principales. El incremento del tamaño del poro de 8.5 a 13.6, eso significa 60 y tanto % más en cuanto al tamaño de poro. Y el segundo, tan importante como el primero, es la homogeneidad en tamaño de poros. Esos dos grandes avances determinan que la curva de coeficiente de tamizado se ha remodelado respecto a la membrana de alto flujo. ¿A qué me refiero? Tenemos dos puntos en esa curva. A 90% el llamado retention onset, punto de inicio de la retención, y en la parte baja al 10% el punto de corte. ¿Qué es lo que ha ocurrido al homogeneizar el tamaño de poros? Que el RO ha crecido, haciendo cada vez más vertical la curva de coeficientes de tamizado. ¿Y qué implica eso? Menor pérdida de albúmina e incremento de la tasa de reducción de moléculas más grandes, llegando a barrer hasta 58.000 daltons. Muy bien, adelante con la siguiente pregunta. Buenas tardes. Quisiéramos saber un poco cuál es su opinión sobre dos escenarios típicos para el escenario, por ejemplo, del cuidado crítico. El primero sería en el contexto de sepsis, en tormenta de citoquinas, y el segundo en el contexto de rhabdomiólisis, si podrían ser escenarios opción para este tipo de filtro. En el caso de rhabdomiólisis lo veo un escenario perfecto, porque vamos a tener un montón de elementos intramusculares, como por ejemplo la mioglobina, y que lo vamos a poder eliminar muy bien. Me parece una terapia perfecta, un dializador perfecto para poderlo hacer. Y en el caso del paciente crítico, si el paciente tolera una diálisis aguda, que no tenga que ser una hemofiltración venosa, sino una hemodiálisis aguda, pues bien, porque va a ayudar a eliminar el exceso de citoquinas que esté produciendo
por la situación inflamatoria aguda que tenga en ese momento. Entonces lo veo bien también. Muy bien, la siguiente pregunta aquí adelante. Adelante, doctor Pablo. Buenas tardes, a ver si se me escucha la voz, doctor Lorío de Nicaragua, nefrólogo. Uno de los problemas principales que tenemos en las unidades de diálisis es el hiperparatiroidismo secundario. Básicamente hay 20 a 30% de la población está afectada por esta enfermedad. Nos gustaría saber cuál es el comportamiento de la PTH sérica en esta terapia y si puede tener un impacto económico real para reducir el uso de paricalcitol en estos pacientes, siendo el hiperparatiroidismo secundario una de las patologías que más impacta en la mortalidad por la calcificación vascular que estos pacientes tienen. Primera pregunta. Segunda pregunta, tenemos estudios ya sobre supervivencia o alargamiento de la supervivencia con hemodiálisis expandida, que haya un beneficio en el impacto de la supervivencia sobre estos pacientes. Gracias, doctora Almudena. Gracias. En la experiencia que yo tengo, como lo que hemos analizado es el ISO 21HX frente a hemodiafiltración online de alto transporte convectivo, no he visto, sí que tengo las PTH recogidas, pero no hemos visto diferencias en la eliminación de PTH tampoco, pero porque en este caso, en la muestra que nosotros hemos analizado, no había ningún problema con el hiperparatiroidismo, claro. Entonces, ni de calcio, claro, el calcio estaba bien, el fósforo estaba bien, prácticamente no tenían tratamiento con paricalcitol, pero claro, porque partíamos de pacientes que estaban en online, entonces no tengo experiencia. Pero bueno, como todo es cuestión de probarlo, de verlo y de ir adquiriendo experiencia porque al final las cosas hasta que no se prueban, pues uno no sabe bien cómo funcionan y qué trascendencia tienen. Entonces, pues me parecería bien probarlo e intentar ver qué pasa con PTH, que probablemente baje. Muy bien. Y había otra pregunta, se me ha olvidado, no sé. Hola, doctora, ¿cómo está? Adelante. Un gusto. Lástima que perdí su charla, pero dos preguntas clásicas de lo que vemos muy frecuentes los nefrólogos. Uno, falla cardíaca, con FEBI reducida y a veces FEBI muy reducida. ¿Qué tan prometedora a corto, mediano y largo plazo para estos pacientes podríamos escoger? Y la otra pregunta sería, ¿qué relación habría con el contexto del reemplazo de una HDX con HDF online sobre la amiloidosis relacionadas a diálisis? Sabemos muy frecuentemente que la difusión es una de las complicaciones muy frecuentes en los procesos difusivos crónicos. Gracias. Es tanto hemodiafiltración online como HDX, son dos terapias perfectamente válidas, muy buenas para acabar con la amiloidosis y para controlarla bien, porque está muy relacionada, por ejemplo, con beta-2-microglobulina, que es una toxina que hemos dicho que tampoco es tan grande y que se elimina bien con las dos terapias. Entonces, las dos terapias me parecen bien para poderlo utilizar. Eso por una parte. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Se me ha olvidado. Sí, lo del corazón. Si nos atendemos a la volemia, al ajuste de volumen, no veo ninguna diferencia especial del ISIO 21HX o el ISIO 21H en hemodiafiltración online, porque creo que tendríamos que enfocarnos no tanto en la eficacia, o sea, además de enfocarnos en la eficacia, nos tendríamos que enfocar en optimizar bien el ajuste, la ultrafiltración, la tolerancia del paciente, en ajustar bien la volemia. Entonces, por ese lado, la disfunción cardíaca no va a mejorar, pero sí va a mejorar porque estamos dializando al paciente mejor. Entonces, todas esas toxinas urémicas que producen toxicidad cardíaca, sí las vamos a poder eliminar de una forma razonable. De hecho, cuando tenemos un paciente con disfunción sistólica, uno de los tratamientos que empleamos es aumentar
la frecuencia de diálisis, dializar a los pacientes un día más, 2 días más o a lo mejor diálisis diaria si es posible y con eso mejora el corazón. O sea, sobre una hemodiafiltración online de alta eficacia, cuando la situación lo requiere, ya aumentamos la frecuencia para solucionar la toxicidad cardíaca. O sea que por ese sentido sí. No tanto por la terapia con la ultrafiltración de volumen, sino por la terapia en cuanto a la eficacia. Gracias, doctora, por su pregunta. Adelante, tenemos también aquí una pregunta. Un momentito para usted. que voy a encender la luz, que estoy a oscuras, porque claro, aquí se ha hecho de noche. No hay problema. Voy a dar la no hay luz un problema. momentito. Bien, no, gracias por la presentación. Una observación y una pregunta. La observación era, no he visto gran diferencia entre el QB de lo que eran las fístulas nativas y de los catéteres, y los dos estaban reportados alrededor de 388 mililitros, y esto también podía influir porque cuando se habla de catéteres generalmente tenemos una reducción del QB. Y la pregunta era relativa a la no inferioridad, que es un dato bastante relevante. Por otro lado, ya otras membranas similares lo han ya demostrado, esta no inferioridad, produciendo entonces obteniendo un buen resultado sin la necesidad de utilizar tanta agua, ¿no? En una era en la cual estamos en la green dialysis, en la cual existe un impacto ambiental no poco. Entonces la pregunta relativa era si tenían pensado, si se había hecho en algún lado algún estudio de farmacoeconomía resguardante el ahorro del agua. En algunos contextos esto puede ser muy importante. Gracias. Sí, sí se han hecho. Yo he leído, yo personalmente no los he hecho, pero sí que he leído algún trabajo en el que se ha hecho. No recuerdo exactamente con qué filtro se ha hecho, pero sí se ha visto que una vez evaluada la eficacia, la hemodiafiltración online es la que más agua pierde, más consume, porque al final conseguir, y sobre todo la de alto volumen convectivo, ¿no? La de hacer 38 litros de volumen convectivo, pues al final es mucho agua que se emplea y mucho volumen de sustitución. Y si encima utilizamos material fungible que está en plástico, pues también. Pero también tengo que decir que la única terapia que ha demostrado hasta la actualidad que mejore la supervivencia. ¿Esto quiere decir que de por vida va a ser la hemodiafiltración online? Pues no, probablemente las cosas evolucionen y al igual que se dio el salto de diálisis de alto flujo a hemodiafiltración online, a lo mejor ahora, pues en algún momento la hemodiafiltración online queda desbancada o no. Pero si tenemos que poner en una balanza la supervivencia de los pacientes, esto es una opinión personal mía, creo que todavía tiene que primar. Es verdad que tenemos que mirar hacia una diálisis coste eficiente, pero tenemos que mirar primero por nuestros pacientes. Entonces, bueno, yo creo que en los próximos años todas estas preguntas quedan en el aire y conseguiremos ir, igual que desde el año 2000 hasta el año 2013, no demostró la hemodiafiltración online que era superior, pues también ahora en estos años vamos a ver, van a ser las mejores maneras. Pregunta, efectivamente, no encontramos ninguna diferencia entre los pacientes que tenían fístula con respecto a los pacientes que tenían catéter. Y es una cosa que nos llamó la atención gratamente, porque es verdad que hay vida más allá de la fístula, y en aquellos pacientes en los que no es posible hacer una fístula, por el motivo que sea, tenemos que intentar luchar por tener un buen catéter, porque se puede conseguir un alto transporte convectivo, al igual que se consigue con una buena fístula. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Solamente una puntualización, si no hay otras preguntas. Para el conocimiento de todos nosotros que estamos aquí en este simposio, recordar que la hemodiálisis expandida tiene un aporte convectivo. Tenemos que comenzar a visualizar lo que siempre habíamos visto en la hemodiafiltración online, con esos 25.3 ahora, de acuerdo al COMBINS, más lo de UF significan
28 litros de arrastre convectivo. ¿Qué ocurre con la expandida? Son 14 litros de retrofiltración porque el tamaño de poro es mayor. Eso sumado con los 3 litros son 17 litros de aporte convectivo. Entonces, a primera instancia puede parecer 28 litros versus 17. Es difícil comparar 17 versus 28. La principal gran diferencia y el apunte que todos tenemos que visualizar es que la ventana, por decirlo de esta forma coloquial, la ventana por la cual van a salir las toxinas ya no es de 8.5 como en los dializadores que se utilizan en HDF Online, que son los de alto flujo, sino que la ventana ahora es de 13.6. Por lo tanto, los 17 son suficientes, digamos, bajo ese punto de vista, para poder equiparar, para no ser inferior una terapia respecto a la otra. Muy bien, solamente para acabar, tenemos 2 preguntas que me han llegado por esta vía y voy a trasladarla a la doctora Almudena. La pregunta dice, la primera, ¿dónde situaría, doctora, la expandida con el licio HX comparándola con la diálisis de alto flujo en general? Si nos está escuchando, doctora. Disculpe, es que había un momento que no he oído nada. He oído dónde situaría la diálisis con el licio HX. Ahí no se escucha. Y ya no he oído más. Sí, comparar expandida con el licio HX versus alto flujo en general. Totalmente superior, muy por encima. Correcto. Y la última pregunta de este lado es, dentro del contexto de Latinoamérica donde nos encontramos, donde la prevalencia del HDF Online no es tan alta como hubiésemos querido todos los que estamos aquí, y a diferencia de España, donde por ley tenemos entendido que por lo menos el 40% en todos los hospitales deben estar, 40% de los pacientes, llevando una terapia de hemodiafiltración online por ley. No es así, no es correcto eso. Okay. No. ¿Cuánto es, doctora? No hay por ley. Los hospitales públicos. Ok, muy bien. De hecho, hay hospitales públicos que no tienen... Hay hospitales que no tienen hemodiafiltración online. Correcto. En ese sentido, en aquellos pacientes en América Latina que no puedan superar los 23 litros convectivos por diferentes motivos, acceso vascular, por ejemplo, la expandida, ¿sería la terapia de elección? No lo sé, porque cuando hay estudios, por ejemplo, esto lo ha analizado el doctor Maduel, y ha visto cómo cuando incluso en pacientes con hemodiafiltración online que tienen un bajo volumen convectivo, los porcentajes de reducción son superiores en online. Entonces es algo que yo creo que no tiene respuesta todavía y que a lo largo de los próximos años, creo que nos va a llevar años, podremos llegar a poderlo contestar bien y categóricamente. Porque además nuestra responsabilidad, vuelvo a decir, es realizar bien al paciente, cada uno con los medios que tiene. Si un nefrólogo no dispone de medios y no puede luchar por esos medios para hacer una hemodiafiltración online, entonces, ya no tanto porque tenga un buen acceso vascular o malo, sino porque cada uno en sus circunstancias, a lo mejor, y eso pasa en España también, a lo mejor no puede luchar por tener una buena hemodiafiltración online, o bueno, buena o mala, no puede tener hemodiafiltración online. Entonces, con lo que él tenga en su cartera, tendrá que intentar dar lo mejor. Y si es el ISIO HX frente a hemodiálisis de alto flujo, pues el ISIO HX va a tener un valor añadido y sus pacientes van a estar mejor dializados. Eso es lo que podemos decir en estos momentos. Pero eso no exime al nefrólogo de intentar poner el mejor tratamiento que pueda a sus pacientes, y a día de hoy sigue siendo hemodiafiltración online. A lo mejor dentro de 5 años ya no, pero en estos momentos sí que es. El problema también de hemodiafiltración online es que es muy complicado de poner porque es una terapia muy difícil de entender. Y es verdad que los monitores han avanzado mucho, ahora es todo automatizado, pero tanto el nefrólogo como el personal de enfermería que
que lo lleva, si no lo ha hecho nunca, primero se tiene que formar bien. Y es verdad que el poner el isio HX, pues es poner el dializador y ya está. Y con eso, pues el paciente va a estar bien dializado. Eso sí que es verdad. Correcto. Bueno, muchas gracias, doctora. Para nosotros ha sido un honor poder contar en este simposio de NIPRO con usted. Muy amable, le agradecemos con fuertes palmas. Muy bien. Bueno, en esta parte final ya, lo que estaban también ustedes al final de la charla esperando, que con la ayuda de nuestro compañero de NIPRO vamos a proceder a hacer el sorteo prometido. Bien. Estén atentos entonces a los números que tienen ustedes en cuando que se les ha entregado al ingresar a la sala. Aquí adelante tenemos todos los números, ¿no?, para poder efectuar el sorteo. ¿Alguna mano disponible para este efecto, por favor? Karen, ¿nos ayudas? Por favor. Muy bien. Bueno, para conocimiento de todos, el premio que vamos a dar en este momento, luego de esta rifa, es una computadora que está aquí disponible en la parte final de este salón. Para ello le vamos a pedir a la doctora Karen Guzmán de El Salvador que pueda sacar libremente un número al cual se va a hacer acreedor directamente. No, al tercero. Bueno, aquí a pedido de Elsa, el tercer número. Vamos a sacar entonces el primero, ¿no?, que todavía no es ganador. Muy bien, adelante. ¿Podría leer? 926. Otra mano. Es el número 926. Muy bien. Otra manito. De acuerdo. Vamos a pedir otra, gracias. Muy bien. Vamos con el segundo número. Un caballero que nos puede ayudar. Doctor. Adelante. No hay ningún número mojado, caliente, no hay eso aquí, ¿no? Muy bien. Por aquí. ¿Nos permites? Es el número 809. 809. Y bien, ahora viene el número que se va a hacer acreedor a la computadora que tenemos aquí, de última generación, para ustedes, para el ganador. Sí. La persona tiene que estar en el salón. Sí, por supuesto. El que se haga acreedor debe estar aquí presente. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera ayudar? Narcisa. Adelante, adelante. Sí. Muy bien, estén atentos. Entonces, el número ganador ahora es... Sin ver, así es, efectivamente. Dale vuelta a la ruleta. Muy bien. El número ganador es 1, 4, 4, vale decir 144. Se encuentra aquí. No lo conozco. ¿De dónde es? Pregúntale. Muy bien, el ganador. Hola, mi nombre es Leandro, soy de Brasil, San Pablo. A nombre de NIPRO le agradecemos a todos ustedes por su presencia el día de hoy y nos seguimos contactando en el stand de NIPRO. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Excelente.